Te voy a decir un dato y quiero que por un segundo no me lo creas. Desde el año 2000, los hombres de todo el mundo han perdido en promedio más espermatozoides cada año que durante todos los años anteriores combinados. Y no me inventé esto, es literalmente lo que dice uno de los más grandes estudios a nivel mundial acerca de la fertilidad masculina. Y cuando leí este titular, mi primera reacción fue quizás la misma que estás teniendo en este momento. Dije, bueno, de pronto es un titular exagerado para que la gente haga clic. Pero resulta que no. Y este titular se queda bastante corto para expresar lo que realmente está sucediendo en este momento. Así que en este video vamos a hacer tres cosas. Primero vamos a revisar qué dice la ciencia sobre esta posible caída de esperma, con datos, con cifras, con estudios y números reales, nada de rumores. Segundo, pues vamos a entender por qué está sucediendo todo esto. Y tercero, la parte que más me interesa, vamos a enlazar esta información con algo mucho más importante. Vamos a analizar por qué el mundo entero cada vez está teniendo menos hijos. ¿Será que el problema es realmente biológico? ¿O será que le estamos echando la culpa a nuestro cuerpo por algo que es una problemática social? Pues quédate en este video porque te lo voy a contar. Durante gran parte del siglo XX, el mayor miedo de la humanidad era todo lo contrario, era simplemente tener altos índices de natalidad. De hecho, se hablaba de que el planeta no iba a aguantar tanta gente, y hubo países que hasta limitaron por ley cuántos hijos podía tener una familia. Y hoy absurdamente el miedo es todo lo opuesto. Corea del Sur cerró el 2023 con la tasa de fecundidad más baja jamás registrada en cualquier país del mundo, o sea 0.72 hijos por mujer. Y para que te des cuenta de lo baja que es esta cifra, se necesitan 2.1 hijos por mujer solamente para que la población se mantenga estable, es decir, para que ni crezca ni se reduzca. España anda alrededor del 1.1, Italia tiene algo parecido, 1.3, y Japón se encuentra bajando año tras año, ya se encuentra también en 1.2, literalmente con más funerarias abriendo que guarderías. Y China, que hace apenas unas décadas obligaba a las familias a tener solamente un hijo, hoy está lanzando incentivos económicos para que la gente tenga más. O sea, el país que anteriormente te multaba por tener un segundo hijo, ahorita te está pagando para que lo tengas. Ese giro es tan brusco que uno automáticamente piensa, bueno, la gente decidió tener menos hijos y ya. Y sí, en gran parte es así, porque estudiamos más años, formamos pareja más tarde, la vivienda está carísima y la incertidumbre económica pues hace que muchas parejas pues pospongan la idea de tener una familia. Todo eso es real. Pero mientras todo eso sucedía, un grupo de científicos al mismo tiempo se estaba dando cuenta que había otro factor que afectaba la natalidad. Y aquí viene la investigación de ese factor. En el 2022, un equipo internacional liderado por la epidemióloga Hagai Levine publicó en la revista científica Human Reproduction Update el análisis más grande jamás hecho sobre este tema. Revisaron más de 200 estudios en 53 países y con datos de miles de hombres entre el año de 1973 y el 2018. Y la conclusión es que la concentración de espermatozoides en los hombres disminuyó un 50% desde 1973. Y lo más inquietante no es esa caída, sino el ritmo en el que iba cayendo con los años venideros. Según ese estudio, en el año 2000 esa caída se empezó a incrementar, llegando a un declive de hasta el 2.64% cada año en la población general. Y ojo con este dato importante. Menos espermatozoides no es lo mismo que infertilidad, y es que la fertilidad depende de varias cosas al tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos espermatozoides hay? Y además, ¿qué tan bien se encuentran nadando? ¿Qué forma tienen y qué tan íntegro es su ADN? Es decir, puedes tener un conteo bajo de espermatozoides y aún así ser papá sin ningún inconveniente. Por eso los científicos utilizan el conteo de espermatozoides más que todo como un termómetro para medir qué tan buena está la salud de los hombres, más no como una sentencia de infertilidad. Otro estudio que tenemos es que en el 2025 salió un estudio danés hecho por el banco de esperma Cryos, que analizó donantes de esperma entre el 2017 y el 2022 en 4 ciudades de Dinamarca. Y ojo con el hallazgo fue
que la concentración de esperma no cambió significativamente en ese periodo, pero sí se encontró algo raro, la motilidad, o sea, que también nadan los espermatozoides. Y este índice, el de motilidad, cayó entre más o menos un 16 y un 22% con ese mismo grupo de donantes entre el 2019 y el 2022. ¿Y qué significa esto? Pues que posiblemente la respuesta a esta problemática no depende de una consulta científica universal, sino de muchas hipótesis, ya que según este segundo estudio también influye la población y el país. Y ahora que ya te expliqué estas investigaciones, vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y entonces por qué ocurre todo esto? Y la respuesta es muy sencilla, porque no hay un único culpable. Hay más bien una combinación de varios factores actuando al mismo tiempo. Y te los voy a explicar uno por uno y vamos a empezar con la obesidad. El tejido graso no es un simple acumulador pasivo de energía. Es tejido metabólicamente activo y una de las cosas que hace es producir una enzima llamada aromatasa que convierte la testosterona en estrógeno. Es decir, entre más grasa acumulada tienes, pues más aromatasa empieza a circular. Y asimismo, más testosterona se empieza a convertir en una hormona femenina. Y entre menos testosterona disponible hay, pues menos producción de espermatozoides existe. Ahora vamos a continuar con el alcohol y el tabaquismo. Ambos generan lo que se llama estrés oxidativo. Es un exceso de moléculas inestables llamadas radicales libres que dañan las membranas y el ADN de las células. El espermatozoide es totalmente vulnerable a esto, pues porque está hecho con una grasa y una membrana que es muy fácil de oxidar. El cigarrillo sí mete radicales libres directo a ese sistema, y el alcohol pues agota las reservas naturales de antioxidante como el glutatión mientras el hígado lo va procesando. El resultado es menos motilidad y más ADN fragmentado. El tercer factor tiene que ver con el sueño y el sedentarismo. Quizás con esto es menos evidente, pero sí existe un respaldo científico que indica que dormir poco altera el eje hormonal que regula la producción de testosterona, que en gran parte pues se sintetiza durante el sueño. Y el sedentarismo se asocia más con la inflamación crónica de bajo grado y genera el mismo problema de los factores anteriores, o sea, el estrés oxidativo en el testículo. Y quizás todo esto ya muchos lo conocíamos, pero luego aparece otro factor sospechoso del cual en 60 años nunca se había hablado. Y son los famosos microplásticos, los que todo el mundo menciona sin explicar. Un microplástico es simplemente un fragmento de plástico de menos de 5 milímetros y puede venir de que una botella se degrade con el sol, o de fibras que sueltan la ropa sintética cuando se lavan, o también del desgaste de las llantas de los carros o de empaques de comida. Estas partículas se encontraron en la sangre humana y en los pulmones y en la placenta. ¿Y yo cómo sé esto? Pues porque también hay un estudio sobre ello. En mayo del 2024, investigadores de la Universidad de Nuevo México analizaron tejido testicular de 23 hombres y 47 perros. El resultado es que el 100% de las muestras, tanto de humanos como de caninos, tenían las células de los testículos microplásticos. En promedio, el tejido testicular humano tenía niveles de 3 veces más alto que el de los perros, y más alto que los encontrados en placentas humanas en estudios anteriores. Ahora bien, ¿con esto ya está comprobado que los microplásticos dañan el esperma? Pues todavía no, y eso hay que decirlo con total honestidad. La mayoría de estos estudios muestra correlación, pero no una causalidad probada. En modelos animales, estas partículas generan inflamación local y el mismo estrés oxidativo que ya mencionamos con el cigarrillo y el alcohol. Y entonces puedes concluir de todo lo anterior que el cigarrillo, el alcohol, los microplásticos al final del ejercicio resultan generando lo mismo: estrés oxidativo dentro del testículo. Y aquí es donde nace un nuevo factor que es relacionado con la dieta, y te lo voy a explicar también. El espermatozoide tiene una membrana rica en un tipo de grasa llamada ácidos grasos poliinsaturados. Esto, en otras palabras, es lo que le da flexibilidad para moverse, pero es que también es extremadamente fácil de oxidar.
Para contrarrestar esto, el cuerpo necesita un aporte gigante de antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, la vitamina E, el zinc, el selenio y ácidos grasos omega 3. En pocas palabras, no es una regla que te diga, bueno, si tú comes sanos vas a tener super espermatozoides. Es más bien que literalmente le estás restando a tu cuerpo las herramientas necesarias para defenderse del cigarrillo, del alcohol y de los microplásticos. Pero entonces, al final de todo, ¿es el esperma lo que está reduciendo la tasa de natalidad en el mundo? Con todo lo que acabamos de ver, es muy fácil sacar una conclusión y decir, sí, claro, ahí está el problema. Pero esa conclusión en el mayor de los casos está algo incompleta y ya vamos a ver por qué. La inmensa mayoría de los nacimientos que hoy en día no ocurren, no dejan de ocurrir pues porque alguien biológicamente no pueda tener hijos. Realmente dejan de ocurrir pues porque las parejas deciden tenerlos más tarde o deciden tener menos o sienten que las condiciones económicas simplemente no dan. Ese es, con datos duros, el motor principal de la caída de la natalidad mundial. Y lo que acabamos de ver con el esperma pues es una situación que también está empezando a suceder en paralelo con la otra. Es una señal biológica real, medible y asociada con el estilo de vida con el cual estamos viviendo hoy en día. Más químicos sintéticos en el ambiente, más sedentarismo, peor alimentación procesada, más contaminación, pero es una historia distinta a la del por qué la gente elige o no tener hijos. Y aunque todavía quedan muchísimas cosas por responder, hay algo que sí está totalmente claro. Y es que nuestro cuerpo está cambiando. Y entender el por qué está cambiando puede llegar a ser una de las investigaciones más importantes de las próximas décadas. Porque al final la pregunta nunca fue si únicamente estaba disminuyendo la calidad del esperma. La verdadera pregunta puede ser qué cosas nos está diciendo nuestro cuerpo sobre la forma en la que nos estamos alimentando, viviendo, etc. Si te gustó este video, suscríbete porque este es apenas el primer capítulo de esta serie llamada Dosis de Ciencia. Una serie donde vamos a tomar estudios, noticias y muchas preguntas para ver la ciencia que nos está diciendo detrás de todo ello. Así que si no te quieres perder el próximo episodio, suscríbete y activa la campanita. Y déjame aquí en los comentarios saber qué tema quieres que investiguemos en el próximo capítulo. Un abrazo gigante.